Si estás cansado de ser fuerte, no es porque te falte fe. Es porque llevas demasiado tiempo sosteniendo batallas que nunca debiste pelear solo. Tal vez nadie lo sabe. Tal vez desde fuera pareces firme, responsable e incluso ejemplar. Eres el que aguanta, el que no se quiebra, el que siempre encuentra cómo seguir. Pero por dentro hay un cansancio distinto, uno que no se quita durmiendo ni se arregla con palabras bonitas. Es el cansancio del alma que ha aprendido a resistir, pero no a descansar. Y Dios ve ese cansancio, no lo juzga, no lo minimiza, lo reconoce. Hay un momento en la vida en el que ser fuerte deja de ser una virtud y se convierte en una carga. Cuando ya no sabes cómo pedir ayuda porque siempre has sido tú el apoyo de otros. Cuando orar se vuelve un suspiro silencioso en lugar de palabras. Cuando sigues creyendo pero tu corazón está agotado. La Biblia no glorifica ese desgaste. Jesús nunca le dijo a nadie, sigue cargando hasta romperte. Dijo, ven a mí, tú que estás cansado y cargado, y yo te daré descanso. Escucha esto con calma. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide que seas honesto, honesto con Él, honesto contigo. Hay fuerzas que no nacen del esfuerzo, sino de soltar. Hay victorias que no llegan luchando más, sino rindiéndose de verdad, no como derrota, sino como acto de confianza. Y si hoy sientes que estas palabras resuenan contigo, haz algo sencillo pero profundo, escríbelo ahí abajo en los comentarios como un pequeño altar de fe. Escribe, vengo a dejarme sostener. No para los demás, sino como un gesto entre tú y Dios. A veces, ponerlo en palabras abre una puerta que el alma estaba esperando. Este espacio existe para acompañarte en ese camino. Si sientes que aquí encuentras descanso, guía y verdad, quédate, camina con nosotros. Suscribirte no es un clic más, es decidir no recorrer este proceso en soledad. Tal vez hoy no necesitas otra enseñanza, ni otra corrección, ni otro empujón para seguir adelante. Tal vez lo que necesitas es permiso. Permiso para bajar los brazos un momento. Permiso para decir, ya no puedo solo. Porque justo ahí, en ese punto exacto, empieza algo nuevo. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Hay algo profundamente sagrado en el momento en que una persona deja de fingir fortaleza delante de Dios. No es debilidad, es verdad. Y la verdad, cuando se presenta sin máscaras, siempre abre una puerta. Tal vez llevas tiempo entrando a la oración con palabras correctas, con frases aprendidas, con una fe que sigue ahí pero que ya no sabe cómo expresarse. Y aún así, Dios ha estado escuchando incluso lo que no dices. Porque Él no responde solo a las oraciones bien formuladas, responde al peso que llevas en el pecho. En las Escrituras, los que más cerca estuvieron del corazón de Dios no fueron los impecables, sino los honestos. David no escondía su cansancio, lo escribió. Jeremías no disimuló su agotamiento, lo gritó. El mismo Jesús, en Getsemaní, no se mostró fuerte ante el Padre. Dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. Hay un tipo de fortaleza que no impresiona al cielo, pero hay una vulnerabilidad que lo mueve todo. Cuando te presentas tal como estás, sin intentar ser más espiritual de lo que puedes sostener, algo se alinea. Quizá te acostumbraste a ser fuerte porque nadie más lo fue por ti. Aprendiste a resistir porque no había otra opción, y Dios no ignora eso. Pero hay temporadas en las que la fuerza que antes te sostuvo empieza a asfixiarte. Y entonces Él susurra, no para exigirte más, sino para decirte, ya no tienes que cargar así. No porque hayas fallado, sino porque has llegado al punto donde el peso ya no te pertenece. Respira un momento, no para relajarte, sino para reconocer dónde estás. No tienes que demostrarle nada a Dios, no tienes que convencerlo de tu fe. Él ya sabe cuánto has resistido, y ahora poco a poco va a invitarte a algo distinto, a cambiar la manera en que caminas con Él. Porque descansar en Dios no es detenerte, es aprender a avanzar de otra forma. Avanzar de otra forma implica desaprender, y eso a veces cansa más que seguir como siempre. Porque has construido tu identidad alrededor de ser el que puede, el que no se rinde, el que sigue aún con el alma en pedazos. Has confundido constancia con sacrificio silencioso y fe con aguante interminable.
Pero Dios no te creó para sobrevivir, te creó para vivir en comunión con Él, y la comunión no se sostiene desde la presión, sino desde la presencia. Hay un engaño sutil que muchos creyentes cargan sin darse cuenta: pensar que si descansan decepcionan a Dios, como si el cansancio fuera una falta espiritual, como si detenerse un poco fuera retroceder. Pero mira cómo obra el cielo, la tierra descansa, el cuerpo necesita dormir, incluso Jesús se apartaba para estar a solas. El descanso no es una pausa en la fe, es una expresión de confianza. Descansas cuando crees que Dios sigue obrando aunque tú no estés empujando. Tal vez hoy Dios no quiere que ores más fuerte, sino más sincero. No quiere que prometas más, sino que te permitas recibir. Hay una diferencia enorme entre decir yo puedo con esto y decir Padre, entrégame tu paz porque la mía ya no alcanza. En ese cambio de postura, algo se acomoda por dentro. El peso no desaparece de golpe, pero deja de aplastarte. Si puedes, repite en tu interior sin prisa: Dios, no vengo a demostrarte nada, vengo a dejarme sostener. No es una frase mágica, es una puerta, una que se abre cuando sueltas la exigencia de ser fuerte todo el tiempo y permites que Él sea tu fuerza, no como concepto, sino como experiencia real. A partir de aquí, el camino no se vuelve más fácil, pero sí más ligero. Y ahora, mientras sigues escuchando, algo en ti empieza a entender que no todo se resuelve resistiendo. Algunas cosas se sanan siendo sostenido. Ser sostenido implica aceptar que no todo depende de ti. Y esa aceptación, aunque libera, también confronta. Porque durante mucho tiempo creíste que si no estabas atento, si no cuidabas cada detalle, si no te mantenías firme, todo se iba a caer. Has vivido con una vigilancia interna constante, como si bajar la guardia fuera peligroso. Pero hay una verdad que el alma aprende despacio. Dios no necesita tu agotamiento para cumplir sus planes. Hay cargas que asumiste por amor, otras por miedo, y algunas simplemente porque nadie más las tomó, y Dios vio cada una. Pero también ve cómo ese peso te fue endureciendo por dentro, no hacia los demás, sino hacia ti mismo. Te volviste exigente contigo, poco compasivo con tu propio proceso. Te hablaste con dureza cuando te sentías débil, y el Padre no te habla así. Él no te empuja cuando tropiezas, te levanta. En la fe cristiana hay un misterio profundo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no cuando la escondes, no cuando la superas a la fuerza, sino cuando la reconoces y la presentas. Ahí ocurre algo que no se puede fabricar con disciplina ni con esfuerzo humano. La gracia entra donde el control se suelta. Y soltar no es rendirse a la derrota, es rendirse al amor. Tal vez por eso hoy te sientes así, cansado de ser fuerte. No es una señal de que estás retrocediendo, sino de que estás listo para confiar de verdad. Confiar no en que todo saldrá como esperas, sino en que no estarás solo en el proceso. Que incluso si no entiendes el camino, hay manos sosteniéndote. Permítete escuchar esto despacio. No tienes que sostener tu vida con tus propias fuerzas. No tienes que cargar el futuro hoy. No tienes que ser fuerte para ser amado por Dios. Y cuando esa verdad empieza a sentarse, algo en tu interior se ablanda. El corazón deja de estar en guardia. Y desde ahí, Dios comienza a mostrarte una manera distinta de caminar, una que no nace del deber, sino de la confianza. La confianza no llega de golpe, se construye cuando dejas de apurarte por entenderlo todo. Tal vez has pasado años preguntándote por qué tu camino ha sido más pesado que el de otros, por qué a ti te tocó madurar antes, sostener más, callar más. Y aunque no siempre haya respuestas claras, hay una verdad que empieza a revelarse cuando bajas la exigencia. Dios ha estado contigo incluso en los tramos donde solo veías esfuerzo y silencio. Hay momentos en los que la fe deja de ser una declaración y se vuelve una necesidad profunda. Ya no crees porque debes, crees porque no hay otra cosa que te sostenga. Y eso, aunque duela, es un lugar sagrado. Porque ahí no hay máscaras, ahí no hay fórmulas, solo un corazón cansado que sigue eligiendo confiar, incluso sin fuerzas para explicarlo. Quizá hoy no necesitas una promesa nueva, sino recordar que no has sido abandonado ni un solo día. Aunque te hayas sentido solo, aunque hayas dudado,
Aunque hayas seguido adelante sin sentir nada, Dios no se mide por lo que sientes, sino por lo que permanece. Y Él ha permanecido en los días en los que fuiste fuerte por inercia, en las noches donde nadie vio tus lágrimas, en las decisiones que tomaste con miedo pero con amor. Si puedes, deja que esta verdad te atraviese. Dios no te ha pedido resistencia eterna, te ha ofrecido compañía constante. Eso cambia todo, porque ya no caminas para demostrar que puedes, caminas sabiendo que no estás solo. Y cuando lo asimilas, el alma empieza a soltar una tensión antigua, esa que te mantenía siempre alerta, siempre listo, siempre cargando. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, puedes permitirte no saber cómo sigue todo. Y aún así, confiar, porque la fe madura no es la que tiene todas las respuestas, sino la que descansa en quien la guía. Y desde ese descanso, algo empieza a ordenarse por dentro, como si el corazón por fin encontrara un lugar donde apoyarse. Cuando el corazón encuentra dónde apoyarse, deja de temblar todo el tiempo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas desde la soledad interior. Hay una paz distinta que nace cuando comprendes que no tienes que anticiparte a todo, ni cargar con lo que aún no sucede. El cansancio que traías no era solo físico ni emocional, era el peso de vivir siempre un paso adelante, intentando sostener el mañana con fuerzas de hoy. Dios nunca te pidió que vivieras así. El afán constante no es señal de fe profunda, sino de miedo no atendido. Y Dios no te reprocha ese miedo, lo abraza, lo sana, lo transforma. Por eso tantas veces en la Escritura repite, no temas, no como orden dura, sino como recordatorio amoroso, como quien toma tu rostro entre sus manos y te dice, estoy aquí, mírame, no estás solo. Tal vez hoy necesitas escuchar esto con claridad. Puedes descansar incluso en medio de la incertidumbre. Descansar no es negar lo que duele, es dejar de pelear contra ello con tus propias fuerzas. Es aceptar que hay procesos que no se aceleran con sacrificio, sino con confianza. Que hay puertas que no se abren empujando más fuerte, sino esperando el tiempo correcto. Si lo sientes, repite suavemente sin presión. Dios, confío en ti aunque no entienda el camino. No como una promesa heroica, sino como una entrega honesta. En ese acto sencillo, el alma empieza a reordenarse. Las prioridades se aclaran. Lo urgente pierde fuerza y lo esencial vuelve a ocupar su lugar. Ya no caminas cargando todo el peso del mundo, caminas sostenido por una presencia que no se cansa, que no se distrae, que no se va, y desde ahí algo cambia en la manera en que miras tu vida. Empiezas a darte permiso para sentir, para pausar, para ser humano, porque Dios no se relaciona con versiones fuertes de ti, sino con tu corazón real. Y justo ahí, en esa humanidad aceptada, comienza una sanación más profunda, una que no hace ruido, pero transforma todo. La sanación profunda casi nunca llega con estruendo. Llega como un susurro que te devuelve a ti mismo. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que el peso interno no es tan aplastante, que incluso en medio del cansancio hay una calma nueva. No es que todo esté resuelto, es que ya no estás peleando contigo por sentirte como te sientes. Y eso espiritualmente es un avance enorme. Durante mucho tiempo te exigiste coherencia, firmeza, constancia inquebrantable. Pensaste que dudar era fallar, que cansarte era retroceder. Pero Dios no te mide así. Él no te evalúa por tu rendimiento espiritual, sino por la apertura de tu corazón. Cuando dejas de juzgarte por estar cansado, empiezas a escuchar con más claridad lo que Dios quiere decirte en esta etapa. Hay temporadas donde la fe no se grita, se sostiene en silencio, donde amar a Dios no significa hacer más, sino permitirte ser amado. Y eso requiere valentía, porque abrir el corazón después de tanto aguante es arriesgado. Es aceptar que necesitas consuelo, dirección, descanso verdadero. Pero Dios no desprecia ese lugar, lo honra. Quizá por primera vez puedes decir sin culpa, estoy cansado pero sigo aquí. Y eso basta. No necesitas ser fuerte para ser fiel. A veces la fidelidad es simplemente no huir, no cerrarte, no endurecerte más.
A medida que sueltas la autoexigencia, empiezas a percibir algo distinto en tu relación con Dios. Ya no hablas desde la urgencia, sino desde la cercanía. Ya no le pides que te dé fuerzas para aguantar, sino que te enseñe a caminar de su mano. Y ese cambio es sutil, pero profundo, porque cuando caminas acompañado, el cansancio no te define. Ya no eres el fuerte, ni el que aguanta todo. Eres hijo, eres cuidado, eres visto. Y desde esa identidad, el alma empieza a recuperar su respiración natural. Y cuando el corazón vuelve a respirar sin miedo, se prepara para algo más, para recibir, no solo resistir. Recibir es, para muchos, más difícil que dar. Porque dar te mantiene en control, te sostiene en el rol de fuerte, de estable, de necesario. Recibir, en cambio, te coloca en un lugar vulnerable, te recuerda que necesitas. Y durante mucho tiempo te enseñaron a no necesitar, a no molestar, a no depender. Pero en el reino de Dios, recibir no es una carencia, es una postura espiritual. Dios da sin reproche y sin condiciones. No te entrega su paz cuando te la ganas, te la ofrece cuando la necesitas. Y hoy tu necesidad no es una debilidad, es el lenguaje que tu alma está usando para volver a Él. Por eso no tengas prisa por recomponerte, ni por volver a ser el de antes. Tal vez Dios no quiere que regreses a esa versión que sobrevivía, sino que nazca una nueva, que viva con más verdad. Hay cosas que solo se restauran cuando te permites recibir consuelo. No explicaciones, no soluciones inmediatas, sino consuelo. Ese que no quita el problema, pero te recuerda que no estás solo dentro de él. El Espíritu de Dios se mueve así, como presencia fiel, como paz que no depende de las circunstancias. Si puedes, imagina esto por un momento. Tus manos, que siempre han estado ocupadas sosteniendo, abiertas, no para perder lo que tienes, sino para dejar espacio a lo que Dios quiere poner ahí. Paz, claridad, descanso. No todo llegará hoy, pero algo empieza ahora mismo. Recibir implica confiar en que Dios no te va a soltar si bajas la guardia, que no va a exigirte más de lo que puedes dar, que no te ama por lo que haces, sino por quién eres. Y cuando eso se asienta en el corazón, la fe deja de ser pesada y empieza a ser refugio. Desde ese refugio, tu vida comienza a ordenarse de otra manera. Las decisiones ya no nacen del agotamiento, sino de la paz. Y esa paz te prepara para el siguiente paso, no desde la presión, sino desde la claridad. Y cuando la claridad llega, Dios empieza a hablar de futuro, no como carga, sino como esperanza. Cuando Dios habla de futuro, no lo hace para exigirte que corras, sino para recordarte que hay algo más allá del cansancio. Tal vez durante mucho tiempo solo pudiste ver el día de hoy, las responsabilidades inmediatas, las batallas pendientes, el agotamiento estrecha la mirada, pero cuando la paz empieza a sentarse, el horizonte se amplía. No porque todo esté claro, sino porque vuelve la esperanza. Dios no te promete un camino sin dificultad, pero sí un camino con sentido. Y eso lo cambia todo, porque ya no avanzas por inercia ni por obligación, avanzas porque sabes que tu vida está siendo guiada. Incluso los procesos que no entiendes están formando algo en ti que antes no podían hacer. No para endurecerte más, sino para hacerte más libre por dentro. Quizá hoy puedas permitirte pensar el futuro sin miedo. No como una lista de cargas, sino como un espacio donde Dios también estará, porque Él no se queda solo en el pasado, ni actúa solo en el presente, camina contigo hacia lo que viene, y no te lleva arrastrando, te acompaña al ritmo que tu alma puede sostener. Si lo sientes, puedes decir en silencio, Dios, confío mi futuro en tus manos, no como una frase automática, sino como una decisión suave, consciente. Al hacerlo, algo se acomoda dentro de ti. El futuro deja de ser una amenaza y empieza a ser una promesa abierta. No sabes cómo se verá, pero sabes con quién lo caminarás, y eso basta.
Porque la fe madura no es la que tiene garantías, sino la que descansa en la fidelidad de Dios. Y ahora, mientras te acercas al cierre de este mensaje, hay una verdad que necesita quedar grabada en tu corazón. No para hoy solamente, sino para los días en los que vuelva el cansancio, en los que sientas que debes ser fuerte otra vez. Una verdad sencilla, pero poderosa, la que vamos a sellar juntos ahora. Esta es la verdad que necesitas recordar cuando el alma vuelva a cansarse. No fuiste creado para cargar solo, fuiste creado para caminar acompañado. Ser fuerte te sostuvo un tiempo, pero no es tu destino final. Tu destino es vivir desde la confianza, desde la comunión, desde un corazón que sabe a quién pertenece. Y cuando eso se olvida, el cansancio regresa, no como castigo, sino como llamado. Si algún día vuelves a sentir que debes aguantarlo todo, vuelve aquí, no a estas palabras, sino a ese lugar interior donde entendiste que no tienes que demostrar nada para ser amado. Dios no te mira esperando que seas invencible, te mira como padre, y un padre no admira a su hijo por cuánto resiste, sino por cuánto confía. Tal vez el mundo seguirá pidiéndote firmeza, tal vez habrá días donde tengas que levantarte sin ganas. Pero ahora sabes algo distinto. Tu fuerza no nace del esfuerzo, nace de la presencia de Dios en ti. Y esa presencia no se agota, no se distrae, no te abandona cuando bajas la guardia. Permite que esta declaración quede sellada en tu corazón, no como consigna, sino como verdad viva. No tengo que ser fuerte todo el tiempo. Dios es mi fuerza cuando yo descanso. Y si esta oración también es tuya, si sientes que resuena con lo que has vivido, puedes sellarla escribiendo amén en los comentarios. No como una costumbre, sino como un acto de fe sencillo, íntimo, consciente. A veces decir amén es decir, lo recibo, lo creo, lo descanso en Dios. Que esta verdad te acompañe en los días buenos y en los difíciles. Que te recuerde que puedes pausar, respirar, volver. Que no estás tarde, que no estás roto, que no estás solo, estás siendo sostenido, incluso ahora. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien que también está cansado de ser fuerte, alguien que carga en silencio, comparte este mensaje con esa persona. No para convencer, sino para acompañar. A veces Dios usa una sola palabra, un solo mensaje, para llegar justo a tiempo al corazón correcto. Y si hoy llegaste aquí cansado, que te vayas con esto, no necesitas más fuerza, necesitas más descanso en Dios, y ese descanso está disponible no cuando todo se ordene, sino aquí, ahora, tal como estás. Gracias por quedarte, gracias por escuchar, y sobre todo, gracias por permitirte no ser fuerte por un momento.